Abra su Biblia. Abra su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 5, verso 13. Nuestro llamado ante el mundo. San Mateo, capítulo 5, verso 13. Dice la Escritura: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo. En otras palabras, nuestra vida debe tener sabor y nuestra vida debe ser luz. Cuando decimos que nuestra vida debe ser luz, es que nuestra vida no debe tener tinieblas. No deben existir áreas o rincones oscuros en nuestra vida. Tenemos que ser sal para ganar almas para Cristo en un mundo donde muchos, amados hermanos, muchos se sienten solos, vacíos, sin dirección, necesitados y sin esperanza alguna. No lo digo yo, dice la Escritura que sin Dios estamos sin esperanza. Necesitamos entonces alcanzar las personas para Cristo, para que sean salvas, para que sean transformadas, para que sean bendecidas y para que sean usadas por Dios en el reino. Usted está aquí hoy, usted no sabe, 2 años, 3 años, 5 años después, son otros que hoy no conocen de Cristo y son los que van a estar aquí, sirviendo al Señor. Por eso no cabe que nosotros juzguemos al mundo, porque el mundo es el que va a escuchar y el que va a estar haciendo lo que nosotros hacemos para el reino. Necesitamos ganar personas, porque la palabra dice que el que gana almas es sabio. Dios dice que hay sabiduría cuando nosotros animamos, motivamos, ganamos, traemos almas para Cristo. Pero la pregunta es cómo enseñarle al mundo que somos la sal de la tierra. Porque el mundo no va a creer, el mundo no me puede creer que yo le diga yo soy la sal de la tierra. La Biblia dice que soy la sal de la tierra, yo soy sal. El mundo no lo va a creer solo porque lo expresemos con nuestras palabras. Para el mundo no le interesan nuestras palabras, le interesan otras cosas. Por eso la pregunta es cómo enseñarle al mundo que nosotros somos la sal de la tierra. Y hay varias maneras. La primera de ellas, no hay otra. Usted no puede colocar esto en segundo lugar ni en tercero. Solamente lo podemos colocar en primer lugar, y es mostrando amor y compasión por ellos. Yo creo que el mundo no está creyendo mucho en el Evangelio porque los evangélicos no estamos mostrando amor y compasión por ellos. Y tampoco estamos mostrando odio o rechazo. Quizás lo que más está mostrando la iglesia cristiana hoy en día hacia el mundo es indiferencia. Y eso es terrible ante los ojos de Dios, que seamos indiferentes ante un mundo que se pierde. En San Mateo capítulo 9, verso 36. El Evangelio según San Mateo, en ese capítulo 9, capítulo 9, verso 36,
Jesús está diciendo, está hablando de Jesús, se está refiriendo a Jesús, y dice el verso 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Imagínense, cuando Jesús mira las multitudes que no tienen a Dios en su corazón, no estaba diciendo que las vio enfermas, que las vio sin dinero, que las vio con orgullo, que las vio con otro tipo de problemas. Lo que a Jesús le llama la atención cuando ve las multitudes es que dice que las vio que estaban desamparadas, no tenían amparo divino, no tenían respaldo de Dios, y las vio dispersas como ovejas que no tienen pastor. Muchas personas así están en el mundo, están solas, sin la presencia de Dios. Y como dice la Biblia que estaban dispersas, entonces la palabra dispersa significa desordenada. Así está mucha gente viviendo en el desorden. No tienen orden en sus pensamientos, no tienen orden en su vida. Lo peor, sin un guía espiritual. Si Jesús dijo que miró a las multitudes como ovejas que no tienen pastor, significa que para Dios es importante que todo mundo tenga un guía espiritual. Pero miles y miles de gente no tienen un guía espiritual, no tienen alguien que les aconseje, no tienen alguien que les ayude. Van bregando por la vida solos, resolviendo sus problemas solos. Compasión significa sentir lástima, pero también compasión, porque no nos podemos quedar solamente con la lástima, porque la pura lástima no hace nada bueno. Por eso la palabra compasión, aparte de que significa sentir lástima, dice que es compadecerse. Significa moverse a misericordia. Entonces, creo que no estamos teniendo esa compasión que Cristo está esperando hacia las personas que no conocen del Señor. Porque si tuviéramos compasión por ellos, fuésemos movidos a misericordia. Movidos a misericordia. Y esa palabra de movidos significa accionar, movilizarnos, ir, tratar, hablar, compartir, acercarnos a los que no conocen del Señor. Movernos, amados hermanos, en situaciones extremas. Nos damos cuenta que una familia, una persona que no conoce de Dios está pasando por una situación extrema de dolor, de sufrimiento. Necesitamos ser movidos a misericordia y movernos en situaciones extremas. Aprender a llevar las cargas ajenas. En otras palabras, acompañar. Pero para poder acompañar al que no tiene a Cristo en su corazón, necesitamos practicar entre nosotros eso. Necesitamos aprender entre nosotros a acompañarnos en nuestra situación. Porque no podemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Todo empieza en la casa. Todo empieza adentro. Es aquí que se aprende a acompañarnos unos a otros. Y cuando ya aprendemos a acompañarnos unos a otros y no ser indiferentes, entonces vamos a tener la capacidad de poder acompañar al que no conoce del Señor. Significa ser sensibles a la necesidad del que no conoce de Dios. Necesitamos ser sensibles con el que no conoce del Señor. Conocemos a una persona,
bendecimos la vida de esa persona. Sin ser miembro de esta congregación, esa persona nos conecta, nos ha conectado como con 10 personas que no conocen del Señor. Ella tiene el tiempo para poder compartir con alguien, a tomar su teléfono, enviarnos el teléfono. Y nosotros queremos ser sensibles para atender, para hablar, comunicarnos, entablar una relación con esos que no conocen de la palabra. En segundo lugar, ¿cómo enseñarle al mundo que somos la sal de la tierra? En segundo lugar, sirviendo a nuestros semejantes. Porque es importante la gracia y la misericordia. Es importante que nos movamos en misericordia y que amemos a la gente, pero también es importante servirle. No a aquellos que tenemos entre nosotros, aquellos que no están con nosotros, aquellos que no conocen del Señor. En San Mateo, siempre San Mateo, pero en el capítulo 20, y en el verso 28, San Mateo 20, 28, también está hablando Cristo. Y Jesús dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir. Y no solamente Cristo dijo, yo vine para servir, Él dice, yo vine para dar mi vida. No solamente por los que lo estaban siguiendo, sino para dar su vida por muchos, o sea, por todos. Quizás nosotros no estemos dispuestos a dar nuestra vida por los que no tienen a Cristo, pero tenemos la oportunidad de ser instrumentos para que sean rescatados por Dios. Tal vez no nos vayamos a que vamos a tener la misma actitud de Jesús, porque tal vez usted está dispuesto a dar su vida por sus hijos, usted esté dispuesto a dar su vida por su pareja, usted quizás esté dispuesto a dar su vida por su mamá o por su papá o un familiar, y no estemos dispuestos a dar la vida porque no conocemos. No es fácil. Yo no sé si yo lo haría por aquel que no conoce, o que conociéndolo, pero que no es de la familia de la fe, ni es de mi familia de sangre. Pero le repito, quizás no estemos dispuestos a dar nuestra vida por el que no conoce a Dios, pero por lo menos debemos estar dispuestos para ser instrumentos de bendición en las manos de Dios, para que esa persona pueda conocer a Dios, para que Dios pueda rescatar a esa persona. Tal vez no seremos héroes ni mártires que vamos a morir por ellos, pero sí podemos ser obreros en la mies y acercarles a ellos, a Dios. Debemos saber que servir a los demás no es una obligación, sino un enorme privilegio. Se lo repito, servir a los demás no es una obligación, es un privilegio. Si servir a los demás lo vamos a ver como una obligación o una carga, entonces no sirvamos, no hagamos nada por la gente que no conoce el Señor. Pero cuando entendemos que servir a aquel que no conoce del Evangelio es un privilegio, entonces nos sentimos demandados a hacerlo. Y tenemos que hacerlo de manera incondicional también. Leí un pensamiento que me gustó mucho y dice, cuando hagas algo por alguien que nunca puede pagarte, es cuando realmente vives para servir. Cuando hagas
algo por alguien que nunca podrá pagarte. Es cuando realmente vivimos para servir. Pero cuando hago algo por un hermano, que lo que yo hago es algo sencillo y fácil, y él me puede retribuir de una manera más grande todavía, no tiene mayor mérito. No tiene mayor mérito hacer cosas buenas por personas que nos van a hacer cosas mejores todavía para nosotros. El mérito más grande es cuando usted hace a alguien por una persona, pero con tantas limitaciones que quizás no va a poder pagarle a usted. El mérito más grande es cuando hacemos algo por una persona, que hacemos una obra con esa persona, hacemos algo con esa persona y esa persona quizás nunca más en la vida nos volvemos a cruzar por ella. Nunca más volvemos a cruzar nuestra cara con ella. Eso tiene un mérito demasiado grande ante los ojos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque esa persona que nunca más usted la vuelve a ver, esa persona tan necesitada que puede ser un indigente, esa persona que no le va a pagar a usted nada, esa recompensa es la que viene del cielo. Esa recompensa es la que Dios me va a dar a mí. Esa recompensa es la que Dios le va a dar a usted. Y tenemos que hacerlo no solo de manera incondicional, tenemos que servir con las mejores actitudes. Que la gente que no conoce de Dios mire nuestras mejores actitudes, nuestra mejor sonrisa. Hay un compromiso tremendo que tenemos, sobre todo con la gente que a usted no le conoce. Yo le conozco a usted de algunos años. Yo sé que usted puede estar de mal humor. Usted puede estar bregando con un problema, con una situación, y usted por eso anda a poner una cara un poco áspera. O usted ya me conoce a mí. Pero la gente que usted no conoce y se encuentra con ella por primera vez, óigame, amado hermano, qué importante la actitud suya. Qué importante es el rostro que le mire. Porque usted va a un supermercado, usted va a una tienda, a un centro comercial, a una oficina, y usted va con aquella cara de enojo, de fastidio, de amargura, y ya alguien lo ve. Esa primera impresión que le vieron a usted, con esa se quedaron. Y cuando yo le digo que usted es una persona alegre y contenta, no lo va a creer, porque se van a quedar con la primera impresión que usted le dio. Por eso ser creyente no es fácil, porque significa que toda la vida usted necesita tener la mejor actitud frente a aquellos que no conocen del Señor. Porque los que ya conocemos del Señor somos más comprensivos, entendemos mejor las cosas. Pero hay gente que a usted y a mí nos va a medir por esa actitud, por esa cara que nos vieron la primera vez, por esas palabras que me escucharon en ese restaurante, por esa manera en que yo traté a la persona que me estaba sirviendo en la tienda o en el restaurante. Servir también dentro de los términos correctos. Porque el hecho de que necesitamos servir a los que no conocen del Señor, necesitamos un cuidado también. Hay que hacerlo en el marco de lo correcto, en el marco de lo ético, en el marco de lo moral, de lo que es honesto, porque este mundo se mueve mucho en la deshonestidad. Y cuando usted va a servirle al que no conoce de Dios, tenga cuidado que no haya un elemento ahí deshonesto. Por ejemplo, usted va a servir, pero en eso que le va a servir a una persona y usted quiere servirle, y la persona en ese proceso de querer servirle, usted tiene que hacer algo de mentir. No lo haga entonces. Se sirve a las demás personas, pero sin perder nuestros valores morales y espirituales, dentro del marco de lo que es correcto siempre. Y en tercer lugar, ¿cómo enseñarle al mundo que somos
la sal de la tierra. Dijimos que el primer término es amando y teniendo misericordia con ellos. Un asunto del corazón suyo, de amarles, tener misericordia. Segundo lugar, dijimos sirviendo. Ya es un asunto, ya no del corazón, es un asunto de las manos suyas, sirviendo, y los pies suyos haciendo cosas por ellos. Sirviendo. Y en tercer lugar, testificando de nuestro buen Jesús. Porque si no hablamos de Cristo, todo se va a quedar en un asunto de obra. Y no podemos quedarnos solo con la obra, necesitamos la fe. Necesitamos testificar de nuestro buen Jesús a los que no le conocen. No es que amamos a la gente, tenemos misericordia con ellos, les servimos a ellos y no se dieron cuenta que yo era cristiano, no se dieron cuenta que yo era pastor, no se dieron cuenta que yo sirvo a Dios. No. Hay que llegar a ese punto, testificar de nuestro buen Jesús. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, verso 24. Dice el verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Así dice el apóstol Pablo. Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y si usted revisa, en el siguiente versículo, Pablo le dice: yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he predicado el reino de Dios, verán mi rostro. Se está despidiendo. Va a morir. Y antes de morir le dice que lo único que yo quiero es acabar mi carrera con gozo y dar testimonio de la gracia que Dios ha tenido conmigo. Hablando. ¿Cómo damos testimonio a la gente? Hablando del propósito de Dios. Hablando del propósito de Dios. No es algo difícil. Ni siquiera tenemos que ir con las 4 leyes espirituales. Basta con que a la gente le hablemos del propósito de Dios en la vida de ellos. Decirles: usted necesita a Jesús en su vida. Decirles que Dios está interesado en su hogar y su familia. Decirles que su familia será diferente si le dan la oportunidad a Dios. Decirle a la gente que Dios tiene respuestas para sus problemas. ¿Sabe qué le digo a la gente? Yo le digo a la gente que la mayor necesidad que tienen es entregarle su corazón a Dios. Pueden haber necesidades legales, necesidades económicas, necesidades físicas, de salud, necesidades ahí en la familia, pero la mayor necesidad que usted tiene es la necesidad de entregarle su corazón a Dios. Hay que decirle a la gente que necesitan a Jesús como el capitán de su barca. Decirle a la gente que si no incorporan, si no invitan a Jesús, si no permiten que Jesús entre al barco de su vida, difícilmente van a poder navegar bien. Y usted les dice: yo invité a Jesús a que subiera a mi barca hace tantos años y ahora Él es el capitán de mi barca, Él es el capitán de mi vida.
Y Cristo quiere ser capitán de la vida suya. Amén. Hay que decirle a la gente. Cuando la gente le comparte a uno sus problemas, sus necesidades, un problema de matrimonio, un problema con los hijos, un problema de cualquier área, entonces es importante decirle que en esa situación que le está pasando, Dios quiere glorificarse. En esa situación que a usted le está pasando, Dios quiere glorificarse y Dios quiere actuar en favor suyo. ¿Sabe qué tiene que decirle usted a la gente? Y que tengo que decirle a la gente que el problema que hoy están viviendo será el testimonio del día de mañana si dejan que Dios vaya delante de sus vidas. Estamos hablando de compartir con la gente del propósito que tiene en sus vidas. Pero también significa darle un buen testimonio. Porque hay dos maneras de dar testimonio de Cristo. Una manera de dar testimonio del Evangelio es hablando el propósito del Señor, pero otra manera de dar testimonio de Cristo es dando un buen testimonio. En otras palabras, hablando con los hechos de nuestra vida, reflejando a Cristo en nuestra vida, que el mundo pueda ver que estamos modelando a Jesús en nuestro diario vivir, que nos asemejemos a Él. La palabra asemejarse significa parecerse. Cuando dice la Escritura que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, está diciendo que Dios nos hizo parecidos a Él, no igual a Él, parecidos a Él. Entonces la gente tiene que ver que Manuel Rico se parece a Cristo, que usted se parece a Jesús, que usted se parece a Él en carácter, en actitudes, en conducta y en acciones. Nuestro carácter. Nuestro carácter no puede ser el carácter que yo quiero tener. Su carácter no puede ser el carácter que usted quiera tener. Su carácter y el mío se tiene que parecer al carácter de Jesús. Sus actitudes. Por eso, en cada cosa que nos va pasando en la vida, qué importante es preguntarnos cuál sería la actitud que Jesús tendría frente a esta situación. Bueno, frente a esta situación, quizá Jesús en su sabiduría se quedaría callado. Me voy a quedar callado. Actitudes. Jesús, ¿qué haría en esta situación? ¿Cuál sería la actitud de Jesús ante esta situación? Y si usted y yo hemos leído la Biblia, nos vamos a dar cuenta cuál sería la actitud de Jesús. Bueno, pues yo ya sé cuál sería la actitud que Él tomaría. Esa es la actitud que usted debe tomar y que yo debo de tomar. Y de esa manera vamos a bendecir al que no conoce al Señor. Conducta. Este mundo necesita ver una iglesia cristiana con una conducta irreprensible, irreprochable. No lo digo yo, la Biblia dice que necesitamos que nuestra conducta sea irreprochable, irreprensible. Que no haya algo que una persona a usted le pueda reprender y que en ese algo ella tenga la razón. Está bien que le reprendan cosas a usted, pero esas cosas que están reprendiendo no tienen la razón las personas. Lo malo es cuando tienen la razón. Entonces debo preguntarme si soy una persona irreprochable o irreprensible, como dice la Escritura.
Y aparte de la conducta, nuestras acciones. Lo que usted hace, lo que yo hago. Todos los pasos que usted da, todas las acciones suyas, las decisiones suyas, las palabras suyas, tienen que ser exactamente de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. A lo que Dios quiere que hagamos. Es que mire, amado hermano, para hacer lo que nosotros queremos, sobra. Mire, a veces, como somos humanos, y en nuestra humanidad, ganas no nos faltarían de hacer lo que nosotros queremos. Pero cuando somos creyentes, que amamos a Dios y que queremos honrar a Dios, no hacemos lo que queremos nosotros. Nos detenemos. Entonces usted no puede cometer una injusticia. Usted no puede hacer sufrir a alguien. Usted no puede dañar a alguien, ofender a alguien. Usted no puede hacer nada que realmente va a dañar a los demás. Y entonces tratamos de ir caminando por la vida con rectitud, con honestidad. Usted no puede tener orgullos, vanagloria, prepotencia, altivez. Al contrario, como nos queremos parecer a Jesús, entonces vamos buscando cómo ser más humildes, más sencillos, más nobles. Y en su casa no hace lo que usted quiere. Soy el marido, sí, es el marido, pero el ser marido suele ser el sacerdote de la casa, el que va guiando a la familia, el que va dirigiendo, el que tiene la mayor responsabilidad espiritual. Pero ser el marido no me da el derecho de hacer lo que yo quiera. Soy la mamá, sí, es la mamá de sus hijos, pero es una tremenda responsabilidad porque no son suyos. Mis dos hijos nunca fueron míos. Desde el día que nacieron eran de Dios. Y yo sabía que Dios me va a pedir cuenta por cada palabra que decía a ellos, por cada actitud que tuve con ellos, por cada justicia o injusticia que hacía con ellos, por cada vez que por mi carácter yo los hiciera sufrir. Porque no son míos. La Biblia dice que son herencia de Jehová. O sea, Él me los presta para que yo los administre. La esposa no es suya, su marido no es suyo, Dios se lo prestó. Yo quiero levantar la frente el día de mañana y rendir cuentas a Dios y decirle cómo traté yo lo que Él me prestó. Yo no quiero defraudar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios confía en usted. No defraude a Dios, no decepcione a Dios, porque Dios confió en usted al darle el marido que tiene, la esposa que tiene, los hijos que tiene. Dios confió en mí al darme a los hermanos que tengo, las autoridades espirituales que yo tengo. Entonces no tengo derecho. No tengo derecho. El único derecho que yo tengo es hacerme bien, a respetarme. Usted tiene que respetar, aunque la gente esté equivocada, respétela. No respetar a nadie. Hablo de esto porque tiene que ver con nuestras acciones. Acciones que sean dignas, acciones, sencillamente, acciones que sean cristianas. Acciones que sean espirituales y no carnales. Cuando mis acciones son de acuerdo a lo que yo quiero, lo que yo deseo, son acciones basadas en mi carne. Pero cuando usted ora al Señor, se pone de rodillas y le dice: Señor, ante esta situación, ¿qué hago? ¿Qué quiere que yo haga? Y usted siente paz del Señor de hacer algo, hágalo.
porque esa acción suya es espiritual. Porque usted estuvo delante del Señor y no lo tomó en una media hora, no lo tomó en 2 horas, 3 días, 1 semana, 2 semanas. Y un día siente la paz del Señor. De hacer eso, el Dios dirige. El Dios dirige. No son acciones hechas por el corazón. El corazón es engañoso y perverso. Mentira lo que la gente dice. Tú solamente tienes que dirigirte y hacer las cosas que te dicta tu corazón. No, nunca. El corazón es engañoso y perverso. A usted le ha engañado su corazón. Y a mí me ha engañado en algún momento. No. Mejor es hacer las cosas de acuerdo a lo que Jesús haría estando aquí entre nosotros.